Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en el programa de análisis de coyuntura. Vamos a analizar el tema económico para nuestro país, tema de presupuesto, el tema de la ley de ingresos, el tema del endeudamiento, el tema de la inflación. Y bueno, tenemos para ello a uno de los conocedores en esos tópicos, el doctor Eudosio Telles Santiago. Bienvenido. Feliz año. Gracias, César. Feliz año, efectivamente. Aunque no sé si tengamos que decir feliz año, yo generalmente soy optimista, pero en esta ocasión pues soy dos rayitas menos de Y sobre optimista. todo por los datos duros que vamos a estar comentando en esta tarde, porque es importante que nuestro amable auditorio tenga una perspectiva mucho más clara respecto de la economía en nuestro país. No sé, doctor, pareciera que de repente hay una, y lo voy a decir en esas palabras, una falsa ilusión de una especie de prosperidad, cuando en realidad esa prosperidad económica no lo es. Y ahorita vamos a ver algunos datos para ello. Pero nos vamos a adentrar en primer lugar al crecimiento económico. Hace un rato usted comentaba sobre los criterios de la política económica en cuanto al crecimiento. Nos decía que el Banco de México, ¿cuánto tiene proyectado? Bueno, comentaba César que las instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial generalmente son, pues, tasan el crecimiento de México en porcentajes muy altos, ¿no? El Banco de México, a diferencia de ellos, lo está pronosticando mucho más bajo. Pero los expertos, los economistas, cada mes se hace una encuesta. Entonces, los economistas, aproximadamente treinta y tantos economistas en el país, expertos en economía y en finanzas, están pronosticando una tasa de crecimiento que va del rango de 0.9 al 1.5 para el 2026. Pues aquí hay coincidencia que en este 2025 vamos a cerrar al 0.4. Y digo vamos a cerrar porque todavía faltan los números del último, El mes de diciembre. del cuarto trimestre. Cuarto trimestre para el cuarto cierre. trimestre para el cierre. Entonces habría que ver si se comprueba que pues la tasa de crecimiento no va más allá del 0.4. Pero aquí lo que estamos comentando es que tampoco para el 2026 podamos tener una tasa de crecimiento como asegura la Secretaría de Hacienda cuando presentó su proyecto de ingresos ahora en septiembre ante el Poder Legislativo. Pues definitivamente no se van a alcanzar ese rango de 1.5 a 2.5 que pronosticó el secretario de Hacienda. Ahora, es importante lo que plantea el doctor Eudosio porque, por un lado, este casi pues 0.4 de crecimiento en el 2025 contrasta con el discurso, vamos a decirlo, de campaña. O sea, una cosa es la campaña político-electoral, pero otra cosa es la realidad, es decir, los números fríos. Y nada más para que tengamos ese parámetro, en gobiernos, digamos, en el inicio del anterior sexenio, se planteaban crecimientos del 4%, cuando la economía de nuestro país, con muchos problemas, crecía alrededor del 2%. Nada más para que tengamos el parámetro. La aspiración era crecer un 4%, sin embargo, en gobiernos anteriores se llegó a crecer hasta el 2%, pero para la perspectiva, para que tengamos ese comparativo, el año 2025 vamos a cerrar en 0.4% aproximadamente. ¿Estamos hablando ya de una recesión? No, no precisamente, pero sí de una disminución muy notable del crecimiento económico. Déjame decirte, César, y también para que nuestro auditorio también lo pueda comprender de esta forma, en economía no bastan los buenos deseos. Hay que ponerse a trabajar y crear las condiciones favorables para que haya crecimiento. Es decir, los motores del crecimiento son consumo, inversión, gastos, gasto privado y gastos del gobierno y por supuesto las exportaciones. Entonces, en nuestro país
no hay crecimiento debido a muchos factores. Entre ellos es que la inversión, o sea, no está habiendo inversión en el país, ¿sí? ¿Y por qué no está habiendo inversión? Ese es el punto que hay que entenderlo. No está habiendo inversión ni nacional ni extranjera en virtud de que no hay seguridad para los contratos. El tema del Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho, efectivamente. El Estado de Derecho siempre se ha mencionado como algo, como un lastre, ¿no? Un Estado de Derecho atrofiado, lastimado, ¿sí? Deteriorado, débil, vulnerable. Entonces, ese Estado de Derecho es lo que nos falta, porque si no hay garantía para las inversiones, definitivamente estas se van a ausentar, ¿sí? No las vamos a ver. Entonces, si no hay inversión, no hay crecimiento. Ahora bien, y si no hay inversión, tampoco hay consumo. ¿Por qué? Porque para consumir, es necesario que la gente tenga un empleo, que tenga un ingreso, porque de lo contrario, ¿cómo va a consumir? ¿No? Entonces, en los últimos reportes del consumo de los ciudadanos, de los agentes económicos mexicanos, pues ha sido muy débil, ¿sí? Entonces, no ha estado creciendo el consumo. Y eso va de la mano con la poca confianza que tiene el consumidor, ¿sí? Es decir, poca confianza en qué, en cómo vienen los tiempos. Claro. ¿Sí? O sea, porque también las familias hacen su prospectiva. A ver, si yo tengo un dinero, pero de pronto no tengo seguridad en el empleo, no tengo seguridad en el ingreso, pues tampoco me puedo comprometer a adquirir bienes de consumo duradero, es decir, un crédito vivienda, o una vivienda, por ejemplo, o un auto, o en fin, todo aquello que sea dentro de los créditos ABCD. Entonces, si no tiene seguridad en el ingreso, no va a tener, no se va a echar compromisos a plazos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a estar seguro de pagarlos, no va a estar seguro de que en el futuro esta situación que hoy tiene, a lo mejor con cierta seguridad, pero a lo mejor el día de mañana ya no la va a tener. Y eso sucede, César, aquí casi no lo vemos, pero sucede en las grandes ciudades donde hay empresas. Las empresas, en el momento que no puedan colocar sus productos en el mercado nacional o internacional, dejan de producir. Van a recortar, van a cerrar el tren, van a disminuir el tren de producción y van por lo consiguiente van a despedir personal. ¿Sí? Entonces, allá se ve mucho eso. Uno ¿sí? de los ejemplos es el caso del cierre de la Nissan en Cuernavaca, Morelos, ¿no? Por ejemplo, por decirlo así. Pero aquí, pues, es un caso notorio. Pero, por ejemplo, en los países en los estados del centro, Bajío o estados del norte, pues eso es a menudo. Y no estamos hablando de 1 o 2 o 3 trabajadores. Estamos hablando de cientos de trabajadores que se quedan de la noche a la mañana sin trabajo. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero. Entonces, la confianza del consumidor está relacionada con la fuente de empleo. ¿Sí? Aquí en Guerrero no tenemos fuente de empleo. ¿Sí? Aquí la economía que priva es la economía informal. Si en el país ha estado la economía informal ha estado en un 55%, más del 55%, ¿de qué estamos hablando, César? De que más de la mitad de la población económicamente activa se dedica a la informalidad. Pero además, en el caso del estado de Guerrero y otros estados del sur, muy particularmente del nuestro, se habla de hasta un 76%. Exactamente. Y eso, pues eso eso afecta, el trabajo informal afecta, en primer lugar, al crecimiento económico, a la productividad, pero sobre todo al trabajador. En la seguridad social, ¿no? Por supuesto. Es un dato que nos parece importante señalar porque de repente se ve el trabajo informal, pero ese trabajo informal no refleja también necesariamente pago de impuestos al Estado, del cual el Estado también se hace llegar de recursos para la diferente programación a lo largo del año. Entonces es un dato que nos parece importante señalar. Ahora, en esta, digamos, idea
de la perspectiva de crecimiento económico muy complicada para México, ¿cómo lo colocamos, por ejemplo, con el tema de la renegociación del famoso TEMEC? Es decir, ahí está latente que gran parte, si no es que la mayoría de la exportación mexicana, pues se va al mercado de Estados Unidos, nuestro principal comprador, pero está latente también en cuanto a lo que planteaba el doctor Eudosio, en el tema del Estado de Derecho, donde no ha sido bien visto, sobre todo por inversores extranjeros, el tema de que el Poder Judicial pues prácticamente haya sido de alguna manera renovado, ¿no? Renovado, pero no para términos de crear mayor seguridad jurídica, sino que está creando mayor incertidumbre, esto aunado con el tema de la cercanía de la famosa negociación o renegociación del famoso TEMEC. César, tú sabes que, por ejemplo, en economía o en derecho son disciplinas muy técnicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los integrantes del órgano supremo, el Poder Judicial de la Federación, debería ser integrado por personas que son técnicamente preparadas, ¿sí? Profesionalmente competentes. Entonces, si a eso le agregas, mejor dicho, esta disciplina no admiten ideología. Claro. ¿Sí? No puedes tú, o no podemos concebir a un órgano que debe ser 100% técnico, por ejemplo, en el caso de que estamos comentando, conocedores de la ley, ¿sí? Pero de pe a pa. Entonces, no se puede poner allí a personas improvisadas o con el paraguas ideológico. Definitivamente la ideología, tal vez para una discusión de café, está bien, pero para decidir sobre los derechos de los ciudadanos, pues definitivamente no nos sirve. Entonces ahí debe haber un dominio técnico, un dominio científico de la ley. Entonces, si esto no se traduce en buenas decisiones del órgano judicial, pues definitivamente, y me refiero a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y me refiero a los tribunales, y me refiero a los jueces, desde el más humilde juez, debe conocer la ley y debe saber aplicarla. Entonces, si a esto le agregas que el ciudadano lo han descobijado, ¿no? A través de la reforma de la ley del amparo, a la ley de amparo, lo han descobijado y no tiene a dónde recurrir. Entonces, ¿tú crees que el dueño del capital se va a aventurar? No. Por supuesto que no, a radicar o arriesgar su capital, que a lo mejor le dio mucho trabajo conseguir, y entonces para que de la noche a la mañana le anulen un contrato, claro, como sucedió con el aeropuerto de Texcoco, por ejemplo, ¿sí? Y que, por cierto, financieramente lo estamos pagando los mexicanos, o sea, por una decisión ideológica. Un costo eminentemente económico. Ahora, vemos que entonces el tema de la inversión está muy complicado, el tema del crecimiento económico también es algo en este panorama 2026 también muy asiduo en cuanto a lograr los objetivos, pero en esta pretensión del crecimiento económico hay dos instrumentos importantes. Por un lado, la aprobación de la ley de ingresos, y por el otro lado, en esa misma aprobación de la ley de ingresos, lo que se conoce como el presupuesto de egresos de la Federación. Ahora, me voy a regresar un poquito. Lo voy a decir en términos muy prácticos. Para poder gastar más, tendríamos que tener mayores ingresos. Si lo ponemos en un término muy claro, una persona si quiere gastar más, una de dos, o consigue otro empleo más o ingresos adicionales más, o tendría que tener un mejor empleo. Si no logra ninguno de los dos, entonces el ciudadano, si quiere gastar, va a tener que recurrir a la deuda. ¿Por qué lo quiero plantear? Porque en el presupuesto de egresos, de repente vemos que no hay compatibilidad con la ley de ingresos, y al no lograr esa ley de ingresos, lo que va a soportar, en ese caso lo que se va a gastar, pues está recurriendo al tema de la deuda. Por eso yo decía al inicio del programa, de repente pareciera que vivimos en una
ilusión de prosperidad económica, pero en realidad tenemos varios problemas muy fuertes como es el tema del endeudamiento. No sé qué puede decir al respecto, doctor. Lo que acabas de mencionar, César, es cierto. La ley de ingreso, que por cierto para este 2026 es del orden de 10.1 billones, ¿sí? Para ser exacto, 10 billones 193 mil millones. Entonces, para tener ese ingreso, César, es necesario que el crecimiento, la tasa de crecimiento sea justo como lo está planteando la Secretaría de Hacienda, de 1.5 al 2%, digo al 2.5%. Entonces, pero obvio que eso no se va a dar. Luego entonces, esos 10 billones, 10.1 billones, no se van a tener, ¿no? Nada más déjame decirte esto. De esos 10.1 billones, el gobierno va a recabar por concepto de impuesto 5 billones 700 mil pesos. ¿Sí? Entonces, y hay otros ingresos como impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, ¿no? Más ventas de activos que tenga el propio gobierno. Todo eso, aún así, no le da los 10.1 billones. ¿De dónde va a completar? El gobierno federal está planteando contraer una deuda para este 2026 de 1.700.000 millones para poder completar esos 10.1 billón de ingreso, ¿sí? Entonces se supone que de ahí, como tú acertadamente lo dices, de ahí se va a gastar, ¿sí? Tanto para el sostén del trabajo del aparato burocrático, como para las inversiones, como para los programas sociales. Y ahí entramos en un camino empedrado, César. Exacto. Ahí, definitivamente. Todo lo que en contabilidad nosotros sabemos, todo lo que es gasto, resta, ¿sí? Entonces, todo lo que es producto, suma, pero los programas sociales son gasto. Entonces, y es un gasto que va creciendo. Claro. Es un gasto muy dinámico, al igual que las pensiones, y me refiero a las pensiones contributivas y no contributivas. Entonces, eso va creciendo con el tiempo. ¿Y qué va a pasar? Pues va a ser una bola de nieve que va a aplastar, ¿sí? Y entonces el gobierno, ahorita no, pero al cabo de 10 años vamos a tener un problema. Te va a tocar verlo. En 10 años vamos a tener un gran problema financiero y no quiero pensarlo. Pero el gobierno, si no hace una reforma fiscal ya, no sé de dónde va a sacar dinero. Hay un dato que me parece importante señalar. El doctor hablaba de aproximadamente 10 años. Yo creo que estamos en algunas cosas mucho más tangibles. Lo voy a poner de la siguiente manera. En muchos lugares de las personas que, por ejemplo, ya están en edad de jubilación, me refiero por años de servicio o me refiero por la edad de contribución como personas, en este caso, que están cotizando para la pensión. En realidad, en muchos lugares ya no hay en este momento posibilidades de jubilación. No es porque la gente no quiera jubilarse, sino que en muchos de los casos, en realidad, no existe el dinero suficiente precisamente para el pago de esas pensiones. Y yo coincido con una parte de lo que señala también el doctor Eudosio. Eso es, digamos, en la cotización formal. Pero si también hablamos de esos programas sociales universales, ahí es todavía mucho más preocupante porque, como se acaba de señalar, es algo que se va creciendo cada año, pero hay también un dato que me parece por lo menos importante señalarlo. Es de que la sociedad mexicana va envejeciendo, es decir, las personas, en este caso, por la cuestión de la edad, van en cierta forma, entre mayor sea la persona, me refiero a la edad, hay una tendencia a que
por un lado, ya no hay tantas condiciones laborales, es decir, de trabajar, pero por la otra, las personas tienden a una mayor probabilidad de enfermar. Entonces, todo eso, también relacionado con lo que comenta el doctor Eudosio, pues finalmente es un gasto para el Estado. La pregunta es, el gasto que no está ahí, es decir, que no hay un soporte en cuanto a el ingreso, en realidad es algo que ya se está generando en este momento. La pregunta en todo caso para el doctor Eudosio sería, en este endeudamiento, porque de repente no se ve y tampoco se comenta mucho, se habla de que es el 52% del Producto Interno Bruto, es decir, de nuestros 100, del 100%, la mitad por lo menos ya va a deuda. Entonces, algo que nos parece algo de verdad de pensarlo seriamente. Se siente como que es muy grande, pero en estos momentos es manejable, César, la deuda. Es manejable comparada con la deuda que tienen otros países. Estados Unidos. Estados Unidos o Japón, por ejemplo, ¿no? Que es una deuda que rebasa el 100%. Claro, mira, aquí quiero aprovechar, entre paréntesis. Contraer deuda no es malo. Todo depende ¿Para qué te la utilices? Para qué la utilices. Porque si la utilizas para gastarlo, entonces sí es malo. Pero si la utilizas para invertirlo, bienvenida a la deuda. Y eso lo podemos ver con las tarjetas de crédito, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Hay personas que están súper endeudadas con la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque se fueron a utilizar la tarjeta como complemento del ingreso, es decir, para gastos. Sin embargo, hay otras personas que han manejado de manera inteligente su tarjeta de crédito, ¿sí? Y se endeudan no más allá del 30%, ¿sí? Para empezar. Pero aparte de eso, la deuda que contraen está programada para pagarla exactamente. Como se dice en términos financieros, son totaleros, ¿sí? No pagan el pago mínimo. Las personas que saben manejar su tarjeta de crédito pagan el total y automáticamente están trabajando el dinero del banco, no de ellos, pero hay que pagar totales. En cambio, las personas que se financian con la tarjeta de crédito, ¿sí? Pues la deuda va en contra. El banco es el que está ganando. Entonces, o que caen en la trampa de los abonos chiquitos. Es una trampa, claro, porque el que está ganando es el acreedor. Claro. Entonces, pero volviendo al tema de la deuda. 51% no es alto ahorita. Pero si de esa deuda, hay que tomar en cuenta también otra cosa, la moneda está apreciada, ¿no? Ahorita las tasas de interés también van a la baja. 7% de acuerdo al Banco de México creo que está. 7% va a cerrar. Entonces, quizás un poco se pause, pero más adelante pues, pudiera estar entre un rango de 6.5. Entonces, en el 2026, allá por el tercer trimestre. Pero aquí el punto es el siguiente, César. Si las pensiones, repito, las contributivas y no contributivas, a lo que tú le llamas los programas sociales, y los intereses de la deuda, ¿sí? Que más o menos ahí van en la carrera, se está gastando aproximadamente 5.500 millones de pesos diarios por concepto de pago de interés. 5.500 millones de pesos. Y la pensión, tanto de contributiva y no contributiva, también va por ese sentido. Por eso yo te decía, en un plazo de 10 años, sinceramente esa deuda, ese pasivo va a subsumir, ¿no?
Es decir, nos va a castigar y la tasa de endeudamiento va a ir aumentando hasta volverse una bola de nieve. Ahora bien, es muy importante también mencionar que tú mencionabas hace un momento lo del TECMEC, lo del tratado. Esa es otra. Hay que esperar a ver qué rumbo toma el Tratado de Libre Comercio en la revisión de 2026, a ver qué rumbo toma. Porque no hay que descuidar que tú lo decías también, que nosotros mayoritariamente exportamos a Estados Unidos. Efectivamente, en promedio, un 83% de todas las exportaciones van a Estados Unidos. Pero Trump no se ha visto que sea una persona generosa con nosotros, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y aquí entramos a otro tema que me gustaría tratar. Sí, claro, adelante. De los autoritarismos, pero ya una vez que tú decidas, ¿no? Cuando brinquemos de la dimensión económica a tratar el asunto político, ¿no? Claro, en ese sentido, nada también para que tengamos el comparativo, por lo menos en estos últimos años la tasa de interés estaba en el 11%, este año estamos prácticamente cerrando en el 7%, es decir, es lo que se paga de comisiones en los bancos y también para la gente que ahorra es el pago, digamos, a sus ahorros. Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente, doctor, no sé si también tenga esta perspectiva. Finalmente, el ciudadano de a pie lo ve en el aumento de los precios en el consumo, es decir, de los alimentos. Y ahí yo quisiera que usted nos ampliara un poquito más en lo que se conoce como los tipos de inflación. La inflación, por ejemplo, adyacente, que es otro rubro en cuanto al tema común. No, subyacente. Subyacente, perdón, al tema de inflación que conocemos, porque esto también nos permite ver cuando, por ejemplo, el incremento a alimentos, la que se conoce como canasta básica, pero también me voy a quererlo referir con algo que también me parece como factores que ahí están en cuanto al tema de economía, el tema de Pemex, ¿no? El tema de Pemex, de que en alguna ocasión nos pudo haber permitido lograr una soberanía, y lo digo en esos términos, mayor. Sin embargo, en el corte del día de hoy, Pemex es, sin lugar a dudas, un gran déficit para el Estado mexicano en cuanto al subsidio, por un lado. Y el otro tema que también lo quiero relacionar es el tema del gasto. El gasto de, vamos a decirlo de esta manera, de inversión pública. Y lo pongo entre comillas de inversión pública porque quiero distinguir gasto de inversión y lo voy a referir sobre todo a los famosos proyectos del sexenio pasado. Me estoy refiriendo al gasto que se hizo en el Tren Maya, me estoy refiriendo a la refinería de Dos Bocas, me estoy refiriendo a la cancelación por un lado del aeropuerto de Texcoco y la implementación del aeropuerto Felipe Ángeles. Lo acabamos de ver recientemente en el caso del tren interoceánico, donde vimos que incluso hubo hasta desgracia, pérdida de más de 14 personas. ¿Qué nos dice lo que le acabo de comentar, doctor, con respecto al de la economía? Es decir, ¿estamos planificando mal? ¿Estamos invirtiendo mal? ¿Qué es lo que está pasando con esa visión por parte del gobierno mexicano en cuanto a tratar de mejorar la economía para todos? Bueno, me parece muy interesante tu pregunta, César. La inversión se divide en dos grandes ramos: gasto corriente y gasto de capital. Entonces, las inversiones que tú acabas de mencionar, el Tren Maya, la refinería y todo eso, son gasto en infraestructura, gasto de capital. Aparentemente, si un gobierno destina más recursos a la inversión, pudiéramos pensar que, qué bueno, versus destinarla a gasto corriente. Pero aquí hay otro detalle. Hay que ver qué tipo de inversión.
en qué rubro está invirtiendo el gobierno. Y desgraciadamente, César, hay que decirlo, la inversión en el sexenio pasado estuvo bajo la premisa ideológica, no de rentabilidad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del Tren Maya, no tenía ninguna viabilidad económica de poder retornar esa inversión. Cuando hablamos de la refinería de Dos Bocas, por lo consiguiente, ¿por qué? Porque los números no mienten. Era más barato comprar gasolina al extranjero que refinar nuestra propia gasolina. Entonces, no son proyectos rentables, y al no ser proyectos rentables no hay tasa de retorno. Por lo tanto, esos proyectos van a estar subsidiados y van a ser una herida en cada presupuesto, ¿sí? Una herida presupuestal que va a estar sangrando, y para sostener eso. De lo contrario, la maquinaria se va a hacer obsoleta, se va a echar a perder y va a ser la pérdida total. Entonces, ese tipo de proyectos no son los más eficaces, no son los más eficientes, y conste que estamos hablando de algo casi sagrado, que lo consigna el artículo 134 de la Constitución, que los recursos públicos deben manejarse de manera eficiente, eficaz, con honradez, con transparencia. Entonces, ¿dónde está la eficacia? ¿Dónde está la eficiencia? Supuestamente el Estado está incorporando una forma de administración copiada de la iniciativa privada, la nueva gestión pública, con base a resultados. El presupuesto basado en resultados es justamente una herramienta de la nueva gestión pública. Entonces, esa nueva gestión pública, ¿qué es lo que pone así con letra mayúscula? Que todo debe manejarse con eficiencia. Pero este gobierno no lo está manejando de manera eficiente. Tampoco transparente. ¿O acaso hay información del ejercicio presupuestal? Si no hay un órgano, como ya se abolió, el órgano que podía dar transparencia al ejercicio de los recursos públicos para garantizar que los ciudadanos puedan tener acceso a la verdad, este gobierno, o sea, el anterior, lo destruyó. Entonces, ¿qué podemos esperar? No, y aparte hay que recordar que muchos de ellos, de los expedientes, están clasificados como de interés nacional. Estamos hablando de una inflación del 3.69, pero se habla que, de acuerdo al Banco de México, la idea es que se logre el 3. ¿Se logrará el objetivo? Bueno, por mandato constitucional, el Banco de México tiene una tasa objetiva. Ese es el 3 menos 1 más 1. O sea, ese porcentaje puede bailar entre 2% al 4%, ¿no? Entonces 3 es un punto intermedio. Ojo, ¿qué es lo que está haciendo que baje la inflación? El bajo crecimiento. El no consumo. El no consumo. O sea, te aseguro, César, que en este diciembre, a pesar de que muchas personas disparan su gasto, te aseguro que ahora, en lugar de gastar, se fue a pagar deudas con su aguinaldo. Entonces, no hay consumo. Y por eso no hay un incremento así muy disparado de los precios. Entonces, pero esto en la cuesta de enero va a repuntar. Sí, de hecho ya se está manifestando. Y la cuesta de enero no nada más va a ser de enero, lamento decirlo. Yo soy optimista, César, pero no se puede ocultar la realidad. Cuando hablan los números no admiten retórica. La cuesta de enero se va a prolongar a gran parte del año.
desgraciadamente. Sí, claro. Y no nada más para las familias, también para el gobierno. El gobierno no va a tener recursos para gastarlo en papelería, en muebles, en computadoras. Va a tener que ajustarlo, necesariamente va a tener que ajustar el gasto público. Ahora, también es importante señalar lo que dice el doctor Eudosio, porque todo ello también se refleja no solo en lo que gastamos diariamente nosotros, en el consumo, sino también en los servicios públicos que recibimos, es decir, el tema de la salud, el tema del transporte público, el tema de la seguridad social, es decir, varios temas tienen que ver precisamente con que haya por un lado ingresos y por el otro lado esto permite el gasto y en todo caso el tema del endeudamiento no impacte la mayor, digamos, en un mayor incremento en ese caso la inflación. Ahora, retomando uno de los datos que observamos, ya no lo acabó de comentar, doctor, el tema de Pemex sigue siendo una herida muy fuerte que le cuesta mucho al Estado mexicano. Necesariamente, por lo menos nosotros tenemos que tocarlo. ¿Qué se tendría que hacer? Hay algunos, en el caso muy extremo de una privatización, hay otros donde dicen que es una de las empresas de las más endeudadas del mundo. ¿Qué hacer con Pemex? Con este gran déficit. Es una buena pregunta. De difícil respuesta. Sí, ¿qué hacer con Pemex? Mira, Pemex en favor de esta administración y de la pasada, Pemex está acusando un deterioro que se empezó a construir desde hace muchos años. ¿Sí? Y cuando yo digo de muchos años, estoy hablando del último cuarto de siglo del año pasado. ¿Sí? Desde que López Portillo asumió la presidencia y entonces el famoso exactamente coincidió con el florecimiento de los pozos petroleros. Desde ese momento empezó su mala suerte, empezó su mala racha. ¿Por qué? Porque los mexicanos, quiero aclarar, muchos mexicanos no sabemos administrar la abundancia. Y pensamos que la abundancia nos va a durar all the life. Toda la vida. Sí, pero eso no es cierto. Claro. Llega el momento, es como la borrachera, ¿sí? Cuando está el individuo... Festividad, hasta que llega la cruda realidad. Hasta que llega la cruda realidad con dolor de cabeza y enfermedades, ¿no? Entonces, por eso te digo, el tema de Pemex va más allá de un sexenio. Sí, claro. Entonces, es un cúmulo de abusos. Ahí lo voy a retomar un poquito. Es un tema entonces de idiosincrasia de los mexicanos y lo voy a plantear por lo siguiente. Yo recuerdo haber escuchado y leído que, por ejemplo, el caso de Noruega con su industria petrolera, para ellos ha sido más de inversión, es decir, de una apuesta a largo plazo, de no apostar, como dicen por ahí, todas las canicas de Pemex a la economía de México, a diferencia de ellos donde lo han visto a largo plazo y ellos les ha permitido tener un sistema de seguridad social mucho mejor que el nuestro, pero sobre todo no viven la crisis que nosotros vivimos, por un lado de endeudamiento, por el otro lado de sangría, pero al mismo tiempo de un mayor deterioro de infraestructura y también de inversión. César, tan sencillo como lo siguiente: toda propiedad colectiva generalmente fracasa. ¿Por qué producen riqueza las petroleras estadounidenses? Porque están en manos de un consorcio, ¿sí? Entonces no son colectivas, no son nacionales. Y es que cuando yo te digo nacionales, eso es un decir, pero te aseguro que ni tú ni yo tenemos derecho a un litro de petróleo. Sin embargo, por cuestiones políticas, por cuestiones de corrupción, el sindicato petrolero, ¿sí?, de trabajadores del petróleo es uno de los sindicatos más fuertes y que ha tenido las mayores ventajas, las mayores prebendas, ¿sí?,
Entonces, mucho más allá de un trabajador común y corriente que está inscrito en el Seguro Social. Entonces, el sindicato petrolero también ha sido uno de los artífices de este deterioro. Entonces, independientemente que por mucho tiempo Pemex era la caja chica de los gobiernos, ¿sí? Y ahora ¿qué tenemos? Que el gobierno tiene que subsidiar, subsanar, cubrir las obligaciones financieras que tiene Pemex, ¿sí? De las arcas públicas, o sea, eso no debería ser. Claro. Ahora, en lugar de recibir ganancias de que somos petróleo, de que somos petroleros, pues al contrario, nos toca pagar. Entonces, definitivamente es el Estado en que lo ha llevado la corrupción y el mal manejo. Dos puntos importantes porque se refieren a infraestructura, se refiere también al tema de servicios. Va para allá la generación de electricidad a través de comisión, sí. Y el otro tema, en el caso del Infonavit, en el caso de la vivienda, porque hay un fondo por ahí que se está manejando precisamente para, entre comillas, generar más vivienda, pero es un fondo que, como en otros fondos o en otros fideicomisos, también se tomaron los recursos y prácticamente han desaparecido. Sí, todo lo que maneja el gobierno desaparece. Y no es que sean malos, precisamente, son malísimos. Pero bueno, eso no es el punto. El punto es que como el gobierno tiene tantos compromisos, luego toma de la fuente sana para aplicarla a la fuente, al trabajo, a la dimensión insana o a las instancias insanas que absorben dinero sin necesidad de retornarlo. O sea, sin posibilidad de retornarlo. Entonces, definitivamente así no se puede hacer negocio. Y así no se puede sacar a un país, mucho menos a darle bienestar a la gente. Claro. En su justa dimensión. Porque bienestar para la gente no es darle 6,000 pesos cada 2 meses. Eso no es bienestar. Claro. Eso no es bienestar. Bienestar es que el gobierno realmente, uno, fortalezca el Estado de Derecho para que haya más empresas, para que haya más industrias, inversión, para que haya inversión y haya empleo. El gobierno es responsable de la generación de empleo. No debe ser empleador. El gobierno debe crear las condiciones para que el capital privado genere empleo. Y el gobierno no hace esa tarea. Prefiere irse por el lado fácil de un dinero que no le cuesta ganarlo, porque disponerlo le cuesta a todos los que contribuimos. Pero el gobierno dispone de ese dinero como propio, con la diferencia que no le importa la rendición de cuentas. Ahí está la diferencia. No, y vamos a agregarle un dato más, también en el tema de los servicios, o más bien de ese tipo de prestaciones de carácter universal, cuando incluso no van focalizadas. Es decir, hay probablemente personas que en realidad sí lo necesitan, pero hay personas que no tendrían por qué hacer uso de ellas y sin embargo, bueno, hay una especie de apostarle precisamente a la gente con capacidad de voto para poder incidir. En el tema también entonces de vivienda, ¿vamos en ese sentido? Es decir, de esa disposición, sí, de ese fondo. Sí, César. Igual, en todas las instituciones del gobierno que tengan un carácter económico, casi se puede dibujar la trazabilidad y el rumbo que lleva. Ahora, un dato de lo que comenta el doctor Eudosio, nada más para que tengamos una perspectiva de lo que pasa en materia del derecho a vivienda. Muchas empresas, ahora sí privadas, vamos a decir, que en su momento generaron casas habitación, departamentos para el uso, pues casi la mayor parte están quebradas. Entonces no se genera vivienda y de las instituciones, como en este caso es el Infonavit, ahora va a manejar este fondo, pero también lo que plantea el doctor Eudosio es preocupante porque si una empresa que no genera ganancias en realidad
sabe que va a la quiebra. En el caso del Estado, cuando es quiebra, en realidad, pues los que quebramos somos todos, porque al final de cuentas lo pagamos todos. Hace un rato planteaba, doctor Eudosio, el tema de una reforma fiscal. Esa reforma fiscal, precisamente para tratar de cubrir todos esos déficits que tenemos en una especie de techo de nuestra habitación y que vemos goteras, esa reforma fiscal, ¿qué implicaría? Implicaría, César, ampliar la base de contribuyentes, ¿sí? Y grabar algunas cuestiones que no están siendo grabadas. Por ejemplo, el gobierno debe ser más exigente y más fiscalizador y tomar acciones muy concretas en contra de las factureras. Porque el trabajo de las factureras, o mejor dicho, todo el tema de evasión fiscal, ¿no? Exacto. Por ahí el gobierno está dejando de percibir muchos recursos, pero sobre todo algo muy importante, que eso está generando corrupción. Es decir, ¿quiénes utilizan las factureras? Los mismos funcionarios. Los mismos funcionarios para justificar sus gastos del ejercicio presupuestal que no aplican, que no ejercen. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, ampliar la base de contribuyentes. La base de contribuyentes, porque no es posible que el empleo que crezca sea el informal. Claro. No es posible que vaya creciendo esa masa de empresas en que se están trabajando en la clandestinidad fiscal y no contribuyan, pero sobre todo que dejen en desamparo a muchos trabajadores que no tienen acceso a los servicios de salud, mucho menos a formar una pensión para el ahorro. No, incluso en muchos de los casos hasta un ingreso. Yo se los pongo a mis alumnos en una materia que le llamamos, que se llama Derecho Fiscal, donde les digo que, por ejemplo, un trabajador ambulante, si llueve, no pone su puesto, entonces no tiene ingresos. Estamos hablando de vacaciones. Si hay vacaciones, por ejemplo, en un centro escolar y todas esas personas que van a vender a la escuela, pues no tienen ingresos, es decir, ni siquiera el salario. Claro. Y aparte de eso, una población con un exceso de economía informal presenta altas carencias sociales. Sí, claro. Sí, es alta vulnerabilidad por carencias sociales. Rezago educativo. ¿Por qué? Porque los hijos de esas familias ya no van a la escuela por ponerse a trabajar. Primero por ayudarle a sus padres. Exacto. Y eso está bien. Lo que no está bien es que dejen de estudiar. Claro. Sí. Ahora, un dato que me parece importante también que comentó, tema de la evasión fiscal, lo vamos a relacionar un poquito con el famoso huachicol fiscal. Tenemos que tocarlo porque no estamos hablando de pequeños contribuyentes, no estamos hablando del trabajador informal que no está pagando impuestos, estamos hablando, por lo menos así lo manejó la procuradora fiscal, 600,000 millones de pesos que no ingresaron al fisco del país. César, pues lamento decirte que el huachicol fiscal está auspiciado, manejado por la misma gente del gobierno. Así que yo creo que esa respuesta viene por sí sola, ¿no? Es decir, si tenemos un gobierno corrupto en cualquiera de sus esferas y además de eso haya impunidad, ¿qué podemos esperar los demás? Nada. Pues muy complicado entonces lo que estamos viendo en cuanto a este panorama 2026 para nuestro país. Ahora, retomando algunos de los temas, si esto lo relacionamos un poco, y voy a retomar lo que planteaba el doctor Eudosio, con el tema de sistemas autoritarios versus sistemas democráticos, ¿cuál va a ser la implicación para el tema de carácter económico? César, eso lo tenemos que ver a nivel macro, a nivel mundial. Desgraciadamente, déjame decirte
que hay una ola creciendo de partidos políticos de ultraderecha. Y te digo de ultraderecha que son aquellos que se oponen, por ejemplo, a que haya migración. Claro. ¿Sí? Como Trump, ¿sí? Como Meloni, como Meloni, Italia, ¿sí? Alemania, como el presidente de Hungría, ¿no? Entonces, Víctor Orbán, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Como va surgiendo otros partidos de extrema derecha, tanto en Alemania como en Francia, con Marine Le Pen en Francia, ¿no? Como Vox en España. Entonces, partidos de ultraderecha que se oponen sustancialmente y de una manera radical a que no haya más migrantes. Pero por otro lado, César, y esa es que es una realidad, y te lo digo, y voy a aprovechar. Sí, adelante. Voy a aprovechar. Ahorita verlo de democracia por un lado, o no democracia, o democracia por un lado y democracia iliberal por el otro, es un falso debate. Ahora el mundo se está constituyendo en multipolar. Ya no bipolar como sucedió después de 1945, cuando la Guerra Fría. Exactamente, cuando terminó la Segunda Guerra y todo eso, era bipolar, ¿no? Entonces, ahora está surgiendo un mundo multipolar. ¿Y por qué? Porque se están construyendo ejes de países autoritarios. China, Corea del Norte, Rusia e Irán. Eso es un eje. ¿Sí? Estados Unidos como el país ultrapoderoso, ya viste lo que sucedió apenas. Ajá. Que está borrando de la configuración política de América Latina a todos los gobiernos izquierdistas o populistas o izquierdosos, como lo quiera llamar, para poner a alguien que obedezca sus órdenes. Me refiero a Trump. No importa que sea un criminal. No importa. Pero lo importante es que esté de este lado. Pero no más izquierdosos. No más Lula. No más Daniel Ortega. No más descendientes de Fidel Castro, Raúl o Canet. O Boris, el de Chile. No, ahora tiene que haber más mandatarios, Bukeles, ¿sí? Argentina. Milei, por ejemplo, ¿no? Entonces, se va creando ejes multipolares, porque el mundo ya no se distribuye entre países democráticos y no democráticos. Eso ya es un falso debate. Por eso, cuando algunos compañeros universitarios están protestando por lo que sucedió de que entra la milicia norteamericana a sustraer a un dictador que estaba en el poder, usurpando el poder porque no ganó las elecciones, pues ahora ellos están protestando en contra de la injerencia. Espérame tantito. Es un autoritario contra otro autoritario. Nada más que aquel autoritario de izquierda y autoritario de derecha. Los autoritarismos es lo que prevalece. Ya la democracia se vació de contenido, César. Así. El mundo que nos va a tocar vivir de aquí en adelante es un mundo autoritario. Bueno, ¿qué tenemos? La amenaza de Trump por adueñarse de Groenlandia, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque Groenlandia es un punto estratégico en el globo. Porque tener
Los minerales para fabricar armas es lo más importante. No que Juan Pueblo tenga derecho a voto. No, eso son simplezas, ¿sí? Para ellos. Entonces, nosotros, los mexicanos, debemos entender esa realidad para poder saber por dónde nos escondemos, ¿no? Pues casi nos vamos. Algunas conclusiones, no sé, doctor. 2026 la economía, algunas conclusiones para que nuestro amable auditorio tenga todavía un panorama claro para este 2026. Más que conclusión, una recomendación. O recomendaciones. Los que tengan un empleo, que lo conserven. Los que tengan un ahorro, que lo incrementen. Y los que no tengan ahorro, que empiecen a ahorrar. ¿Por qué? Porque los tiempos venideros son muy difíciles. Y lo digo ¿por qué? Porque el gobierno no va a tener dinero. El dinero va a entrar en una cuesta de enero para todo el año. ¿Todo el año? Todo el año. Ahora sí que abrocharse doblemente el cinturón. Doblemente el cinturón. Sí. Educación financiera para los jóvenes, para las mamás, importante, ¿no? Mira, yo con las señoras de las mamás... Saben más economía que nosotros. Yo me quito el sombrero con ellas. Porque si alguien sabe de administración, si alguien sabe de economía, es precisamente la mujer de la casa. Ella sabe cómo distribuye, cómo hace milagros. Ella sí hace lo que se dice en economía, un uso eficiente de los recursos ante la escasez. Pues ya nos vamos. Este fue su programa de coyuntura de análisis. En un tema básicamente de carácter económico. Esperemos de que nuestros comentarios les sirvan a nuestro amable auditorio para que tenga una perspectiva de lo que va a pasar este 2026. Por lo pronto nosotros les deseamos lo mejor para este año, nuestros mejores deseos. Muy buenas noches, doctor, pues muchas gracias por acompañarnos. César, en este programa. Pues muy agradecido por tu invitación y yo como siempre disfruto mucho poder conversar con el auditorio. No hay nada que me produzca tanto gusto como poder conversarlo con ellos, ¿no? Y si en algo le puede servir lo que aquí mencionamos, pues me sentiré doblemente agradecido. Bueno, gracias. Muy buenas noches.